Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo programa desde el Observatorio. Les saluda la doctora Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todas las semanas, para mí es un gusto saludar a todas las personas quienes se conectan a esta hora a través de Católica Radio y por supuesto a quienes escuchan o ven la retransmisión de este programa y de cualquiera de los anteriores en nuestras plataformas digitales de nuestra querida universidad. Como es de costumbre, nos acompaña nuestro coanfitrión y director del observatorio, el doctor Hernán Vera Rodríguez. Bienvenido, doctor, a un nuevo programa. Saludos, Jennifer, saludos a toda la audiencia. Un placer estar de nuevo aquí hoy, compartiendo con todos ustedes. Así es, doctor. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante y yo creo que muy sensible ante la situación que enfrentamos en Puerto Rico. Así que, doctor, cuéntenos de qué estaremos hablando el día de hoy. Pues mira, Jennifer, hemos decidido hablar hoy, quizás siendo recordados, ¿verdad?, por los eventos atmosféricos que hemos tenido recientemente y por la cercanía o que estamos en plena temporada de huracanes y cómo, ¿verdad?, la vida de los ciudadanos, sería el tema, cómo la vida de los ciudadanos puertorriqueños está siendo afectada o puede ser afectada por la crisis energética que vive el país, ¿verdad? Así que debemos recordar que el país ha hecho un cambio profundo en el manejo o en la gestión de su sistema energético, que provenía de ser un monopolio estatal, ¿verdad? Manejado por décadas por la Autoridad de Energía Eléctrica como una corporación pública del Estado, que de hecho fue de las primeras corporaciones públicas en Puerto Rico y aún en la jurisdicción de Estados Unidos. En cierta medida, Puerto Rico ensayó ese modelo, ¿verdad?, de gestión de las llamadas corporaciones públicas y una de las principales fue ese monopolio estatal que era la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que luego se privatizó la distribución de energía eléctrica, que cayó en manos de Luma, esta compañía, ¿verdad?, extranjera llamada Luma, y luego entonces la generación de energía pues pasa también a privatizarse, y ahí hay varias privatizadoras, pero siendo una, ¿verdad?, de las principales, la llamada Genera. Así que la vida de los ciudadanos en Puerto Rico, y particularmente desde el huracán María para acá, pues está viéndose afectada por toda esta crisis energética, todos estos continuos apagones, interrupciones del servicio que a veces no sabemos el por qué, pero que las vivimos a diario. Así que queremos explorar, sobre todo haciendo referencia a algunos estudios, algunas estadísticas y las distintas vertientes, ¿verdad?, que toma en la vida de los ciudadanos este tema de la crisis energética. Ciertamente es un tema bastante interesante y obviamente en estos momentos es bastante preocupante para todos los que vivimos en Puerto Rico, porque aunque yo no soy puertorriqueña, pues nos afecta a todos los que vivimos en Puerto Rico. Es bastante interesante el tema, doctor, porque ciertamente estamos acostumbrados, o sea, la modernidad en la que vivimos, estamos acostumbrados a la electricidad, pero también es una fuente indispensable pues para nuestra vida diaria. La rutina de cada uno de nosotros está acompañada de la electricidad. Tanto es pues que para poder descansar necesitamos la electricidad, porque si bien en la isla en donde vivimos el calor es insoportable y lo cual pues puede afectar nuestro sueño también. Adicional a esto comienzan algunas complicaciones en el acceso, por ejemplo, de los alimentos. E incluso poder ir a nuestro lugar de trabajo es una de las situaciones que más, puedo decir, nos preocupa y nos afecta a todos, porque no solamente nos afecta a los adultos quienes estamos trabajando, sino también en la preparación de nuestros hijos y
En ello incluimos personas también vulnerables, las cuales vamos a estar hablando más adelante, pero creo que es un tema bastante interesante porque afecta nuestra rutina en el día a día. Fíjate, si eso resulta ser importante, ¿verdad? Que vamos a decir temprana, finales de los 90, temprana la década de los 2000, República Dominicana, sobre todo la ciudad de Santo Domingo, estaba continuamente afectada por apagones. Y es interesante, ¿verdad? Que desde acá, desde Puerto Rico, nosotros evaluábamos y decíamos, rayos, ¿qué estará pasando en República Dominicana, verdad? Incluso en el 2007 nosotros estuve con un grupo de estudiantes en un congreso en la ciudad de Santo Domingo y a mitad del congreso se apagó todo, ¿no? Y entonces era un congreso grande, había más de 1,000 personas y vimos, ¿verdad? Entonces, claro, ya el dominicano se había acostumbrado a esa situación y dice, no se apuren, que de aquí a un ratito vuelve y arranca el sistema. Y dicho y hecho, pues qué sé yo, 10, 15 minutos después vuelve a correr toda la energía eléctrica y a establecerse eso ¿verdad? De la energía, y corrimos el congreso de una forma bastante normal. Un congreso de 3 días, pues se afectó la energía eléctrica en varios segundos o minutos. Entonces, ver eso en el 2007 en República Dominicana y en Puerto Rico lo veíamos como algo un tanto lejano, ¿verdad? Incluso en Puerto Rico durante, qué sé yo, los 80, los 90, Jennifer, se generaba tanta energía eléctrica que había un plan precisamente para exportar ese excedente de energía eléctrica a la República Dominicana y poder ayudar a estos hermanos, número uno, y número dos, pues tener algunos ingresos para esa corporación pública que se llamaba la Autoridad de Energía Eléctrica. Recordemos también que en Puerto Rico había un programa de industrialización que estuvo vigoroso, ¿verdad?, por muchos años y que teníamos más población. Sí que teníamos un sistema de energía eléctrica que muchas de las plantas son las mismas que existen hoy día, pero que estaban en mejor condición y eran capaces de proveer energía eléctrica para uso residencial, para uso industrial y comercial, y se podía pensar en vender el excedente de esa energía eléctrica. Hoy día, por otro lado, pues estamos viendo cómo empezamos por casi cualquier problema a un sistema de apagones selectivos para poder, ¿verdad?, darle un poco de energía eléctrica a unos sectores en unos momentos del día y a otros sectores en otros momentos del día. ¿Qué ha pasado? Pues ha sido muy complicado, ha habido mal manejo de la infraestructura, mal manejo de quizás lo que fue la corporación pública, poco mantenimiento a estas centrales generatrices de energía eléctrica, quizás una falta de visión de futuro para irse moviendo a otras tecnologías. Lo cierto es que entonces el país parece estar preso, por decirlo de alguna forma, de esta situación de energía eléctrica, lo cual le añade unos costos, Jennifer, también a la vida de los ciudadanos, tema que quizás un poquito más adelante podemos desarrollar. Así es, doctor. ¿Quieres comenzar a discutir alguno de los estudios que tenemos para dialogar hoy sobre ellos? Sí, hay un estudio bastante interesante, está escrito en inglés, pero en la traducción su título es El impacto de las disrupciones de infraestructura en las capacidades, la salud y el bienestar de los hogares puertorriqueños. Este artículo fue escrito por 5 autores, de los cuales 2 son autores de la Universidad de Puerto Rico y los otros de la Universidad de Nueva York. Este artículo fue publicado en el 2022. Por infraestructura crítica, ellos entienden que abarca la energía
el agua y las aguas residuales, las comunicaciones, el transporte, los alimentos, la salud y los servicios de emergencia. Ellos mencionan que cuando una infraestructura crítica, en este caso la energía eléctrica, falla, los servicios esenciales se interrumpen y todo puede tener graves consecuencias para la salud y el bienestar. Interesantemente, en este estudio participaron 395 puertorriqueños y esta información se recolectó entre diciembre del 2021 y marzo del 2022. Básicamente les pedían a los encuestados que identificaran un corte de energía que haya sido significativo y que haya ocurrido entre los últimos 3 años y que respondiera algunas preguntas sobre ese impacto en la capacidad de respuesta de su hogar, como por ejemplo enfriar los hogares, es decir, utilizar el aire acondicionado, preparar alimentos y asimismo el impacto en la salud, tanto física como mental. Algunos resultados generales, y esto para no pues, entrar en todo el detalle del artículo, ellos clasificaron las distintas zonas que hay en Puerto Rico. Interesantemente, pues obviamente la mayoría de las participaciones fue de la zona urbana, el 46% de la muestra de esos 395 eran personas que estaban en la zona urbana, el 30% en la zona rural y el 19.2% en áreas suburbanas. Ellos dicen que esta muestra no es representativa para la cantidad de personas que viven en Puerto Rico en zonas urbanas. Sin embargo, hay un detalle aquí que me parece bastante interesante y es que mencionan que de esos 395 participantes, el 60% informó que alguien de su hogar necesitaba el uso de dispositivos médicos en el hogar que depende de la electricidad. Dentro de los hallazgos pues, que encontraron, cómo se afecta principalmente sus vidas o cómo impacta esta situación de la crisis de energía en los últimos 3 años, las personas mencionan en este estudio que la mayoría, la duración media de los cortes fue entre 20 y 24 horas. 86 de los encuestados mencionaron que aproximadamente 12 horas y otros 81 de los encuestados informaron que duró más o menos 4 a más días. Y esto es obviamente teniendo más o menos un recuerdo de las personas de cuándo fue significativo para ellos esos apagones. De estas personas, 4.51 informaron que más o menos 4.51 interrupciones era la capacidad, aquí estoy mezclando un poco los datos. ¿Cuáles fueron esas interrupciones más recientes? De las 395 personas que participaron, el 63% informó que las interrupciones dañaban el mantenimiento de la refrigeración de sus hogares, 63%. 62% reportaron en el mantenimiento de la refrigeración adecuada de los alimentos y asimismo la imposibilidad de operar algunos dispositivos médicos que usaban muchas de las personas en el hogar. Aquí ellos mencionan algo que quizás nosotros no consideramos a veces, el impacto que tiene como tal no tener energía eléctrica o que la energía eléctrica se nos vaya por mucho tiempo, y es el daño de los alimentos. Mencionan que muchas de estas personas ante el daño de los alimentos presentan posteriormente intoxicación y problemas digestivos por la comida que vuelven a consumir luego de estar tanto tiempo en la nevera sin electricidad. Claro, fíjate que traes un punto bien interesante. Recordemos el tiempo post huracán María y el tema de los fallecidos, ¿verdad? Un tema tan neurálgico y que causó tanta controversia pública. Como por ejemplo cuando visita Puerto Rico el entonces presidente Trump, pues le pregunta al gobernador: ¿y cuántas personas han muerto
Y él le dijo, ¿verdad?, que era el conteo hasta ese momento, que entre 16 y 20 personas. Y entonces el expresidente Trump decía, pues eso no está tan mala la cosa, porque en Katrina se murió muchísima más gente, ¿no? Pero en realidad esa era, vamos a decir, la parte visible del iceberg, ¿verdad? Que fue la gente que pues tuvo accidentes y otra serie de cosas, o le dieron ataques cardíacos durante el evento. Pero luego del evento, muchas más personas murieron por estas situaciones que trae, de equipo asistivo que no funcionaba, refrigeración, que las personas no podían tener sus medicamentos debidamente refrigerados. Pensemos el caso de la insulina, y recordemos cómo incluso la insulina escaseó durante ese tiempo, y cómo, ¿verdad?, un corte de servicio puede tener grandes efectos en la vida de los ciudadanos. Fíjate, eso de las intoxicaciones por ingesta de alimentos dañados es algo que no hubiéramos pensado, ¿verdad? Pero que resulta ser bien importante, ¿sí? Fíjate, estábamos hablando de las interrupciones de servicio, y hay un estudio que el Centro de Periodismo Investigativo recoge, y esto fue temprano, vamos a decir, en el proceso de privatización, donde decía que se comparan los meses de junio, julio y agosto, y en 2021, ya con la privatización, las interrupciones promedio en esos 3 meses era 323 minutos. Cuando el año anterior, ya que no estaba privatizado el sistema, era 155 minutos. Oye, que sigue siendo mucho tiempo, ¿verdad? Tú estás 155 minutos, son más de 2 horas. Exacto. En 3 meses, pues, ese periodo. Y en el 2019 eran 152 minutos. Perdóname. Y en Estados Unidos, el promedio general de todos los Estados Unidos en esos 3 meses fue de 82 minutos, lo cual me sorprendió porque resulta ser bastante tiempo también. Así que eso, ¿verdad? Parece ser que el tema de los apagones no es un tema nuevo en Puerto Rico. Pareciera ser que se ha agravado, ¿verdad?, con esta situación de... Y no digamos que fue solo la privatización. Recuerda que acabo de hablar del mal mantenimiento por décadas que hubo, y la poca inversión que hubo en el mantenimiento de esas plantas generadoras, y también, ¿por qué no decirlo?, en las líneas de distribución. Nosotros tenemos un sistema de distribución de energía por una geografía que es muy accidentada. Y entonces cuando vienen, a veces han venido brigadas internacionales a tratarnos de ayudar después de un evento natural y no entienden el sistema, ¿verdad? Cómo esta gente han podido pasar cables por esta geografía tan inhóspita, ¿verdad? Así que solamente nos pudiéramos comparar con otras jurisdicciones que tienen, que te digo yo, selvas tropicales o algo por el estilo. Hawái quizás, en ese sentido, es una jurisdicción más parecida a Puerto Rico que vamos a decir, el mainland, los 50 estados contiguos de los estados, los 49 más bien, estados contiguos de los Estados Unidos. Claro, y sin hablar, pues, o mencionar que también otros países afectados en el Caribe, obviamente las islas, Por supuesto. cada año por las amenazas de las tormentas y los huracanes, quienes se enfrentan a esta situación. Es curioso porque cuando uno busca literatura sobre los apagones, por ejemplo, se encuentran este tipo de situaciones también en Asia, o sea que a nivel mundial las personas se ven afectadas por esa situación, y los cambios climáticos han afectado también la crisis de electricidad, pero de la situación
situación eléctrica, pero pues nosotros en Puerto Rico tenemos la particularidad de que cada año nos vemos en esa amenaza, más la situación que hay con el sistema de electricidad en Puerto Rico. Sumando un poco a los costos o al tiempo que las personas necesitan invertir cuando se les va la luz, cuando se interrumpe su servicio, estos investigadores encontraron que cerca de 2,8 horas al día invierten las personas para intentar hacer frente a cada interrupción que supone la pérdida de energía. Y esto más o menos en total, cuando las personas no tienen energía eléctrica, pueden invertir en la búsqueda de, digamos, de cosas para suplir las necesidades por la pérdida de electricidad aproximadamente 11,6 horas al día. Wow. Exactamente, porque ejemplifican la búsqueda de agua potable si no tienes agua, o incluso la búsqueda, por ejemplo, de hielo para poder Sí, mantener ¿quién nos refrigerado. recuerda haber hecho una fila para obtener hielo durante alguno de los huracanes, verdad? Así que sí, gasolina en los que tienen generadores o plantas en sus casas. Así que eso te agarra, yo creo perfectamente en esa estadística, porque en la búsqueda de toda esa serie de elementos, a veces hasta alimentos, ¿verdad? Porque si no tienes los medios en tu casa para mantener refrigeradas las cosas, pues tienes que salir todos los días a buscar alimentos, o a menos que uses alimentos enlatados. Exacto, y ahí suman que más o menos en promedio cada vez que se interrumpe el gasto económico que las personas tienen que hacer cada vez que se interrumpe el sistema eléctrico es de $46,50 en promedio para poder solucionar esas interrupciones. Pero al año dice que los gastos pueden ser de $195,35 para solucionar esas interrupciones. Y bueno, como el tiempo vuela, si quiere vamos a una pausa, doctor, y abundamos Por un poco de esos supuesto. costos económicos en el siguiente segmento. Desde el observatorio. Amigos, estamos de regreso Desde el Observatorio y conversando sobre el impacto de la crisis energética en la vida de los ciudadanos puertorriqueños. Doctor, en el segmento anterior mencionábamos algunos costos que implica la pérdida de energía eléctrica en el día a día. Quisiera añadir alguna información adicional a esto, continuar con otro segmento. Pues mira, vamos a seguir con ese análisis. Lo que tú traes y es bien interesante son unos costos más indirectos, ¿verdad?, de la crisis energética en la vida de los ciudadanos. Pero vamos a hablar del costo directo. Mira, vamos a decir que Puerto Rico tiene uno de los precios por el kilovatio hora o por energía eléctrica más altos de todos los Estados Unidos. En una de las fuentes que leí, solamente Hawái superaba el costo, ¿verdad?, por kilovatio hora. Así que si vamos a comparar el costo de kilovatio hora, y esta información nos viene de la US Energy Information Administration, ¿ok? Y entonces, fíjate, en términos residenciales, en Puerto Rico el costo es de 26.74 centavos por kilovatio hora. Y si tomamos el promedio de Estados Unidos es de 16.43 centavos por kilovatio hora. Información de mayo del 2024. Así que residencialmente nosotros estamos pagando casi 10 centavos más que el promedio por kilovatio hora de los Estados Unidos. Así que en términos generales, el costo energético afecta la vida de los ciudadanos porque ciertamente el salario real de nosotros se disminuye en medida que aumenta el costo energético. Y eso también es cierto para los comercios. La energía comercial es un poco más alto su costo, es a 28.16 centavos por kilovatio hora,
fuentes del 2024, mientras en los Estados Unidos es más bajo todavía que en residencial, que es de 12.48 centavos por kilovatio hora. Y hablemos entonces del sector industrial, donde en Puerto Rico el kilovatio hora en el sector industrial es de 28.24 centavos por kilovatio hora, y en los Estados Unidos el promedio es de 7.95 centavos por kilovatio hora. Así que hay como una especie de incentivo, vamos a decir, donde el costo de la energía eléctrica, tanto comercial como industrial, tiende a ser más barato en los Estados Unidos que en Puerto Rico. Y eso tiene un efecto, vamos a decir, a nivel de política industrial y a nivel de política económica, porque cómo vamos a atraer industrias y cómo vamos a atraer comercios con un costo energético tan alto. Y además de ese costo energético tan alto, estas compañías, estos negocios que se piensan establecer en Puerto Rico, tendrán que establecer desde el saque unos planes para, vamos a decir, una estabilidad energética. Así que muchas de estas plantas, y conozco de un ejemplo de una, donde se establece en la isla por unos incentivos contributivos, pero lo primero que tuvo que hacer es un parque de energía solar, y eso pues tiene un costo adicional. Entonces nosotros estamos en un mundo que es plano. Puerto Rico antes tenía unas ventajas competitivas, plano, ¿verdad? Nadie me vaya a interpretar, plano en el sentido de que Puerto Rico antes tenía unas ventajas competitivas que no tenían otros países del mundo, pero hoy día los demás países nos han alcanzado, ¿verdad? Y tienen sus propios incentivos contributivos y tienen sus planes de atracción de capitales, y esto pues nos resta competitividad ante el resto del mundo y hace más difícil entonces la atracción de empresas, el emprender en el país. Y ahorita vamos a hablarle de un estudio que conseguimos precisamente sobre el emprendedurismo en Puerto Rico y la relación que tiene con estos costos energéticos. Y ya que está mencionando esos costos energéticos, doctor, es importante recordar, y el estudio que traía a colación anteriormente, menciona que en promedio las personas en Puerto Rico al año ganan entre 20,000 y 25,000 dólares. Eso es un ingreso promedio, el cual se relaciona con lo que el censo mencionó, y que al mismo tiempo se relaciona con eh, el nivel de pobreza, ¿no? Eso se lo ha mencionado también en otros episodios. Claro, oye, el efecto último de esto es hacer más pobre a la gente, ¿verdad? Porque una gran tajada del dinero que gana una persona pobre tiene que invertirlo en energía eléctrica, número uno, y tiene que invertirlo en todos esos métodos que tú estabas hablando. Tiene que estar persiguiendo la gasolina, tiene que estar persiguiendo la planta eléctrica, tiene que estar persiguiendo el gas, ¿verdad? Propano, para tener un plan, y sobre todo en este tiempo. Imagínate, ¿verdad? Es para los ciudadanos que estamos trabajando todavía y que gracias a Dios no estamos bajo la línea de la pobreza. Y esta temporada de huracanes representa un costo adicional para el presupuesto familiar. Imagínate la carga que eso trae para nuestras personas pobres. Sí, a los sectores más vulnerables, que según la literatura, y no solamente la literatura, también la experiencia nos ha mostrado que los adultos mayores, los niños, las personas con alguna discapacidad, las personas que dependen de algún instrumento que requiera energía eléctrica para respirar, las personas con alguna condición de piel, todas esas personas se vuelven más vulnerables, ya sean porque sean dependientes o sean personas institucionalizadas, que generan una crisis mayor en muchos de los hogares en Puerto Rico. Sí, mira, Jennifer, un estudio que se hace
por un grupo de la Universidad de Puerto Rico, permíteme llegar a él, evalúa, vamos a decir, los factores que ayudan y los factores que limitan el desarrollo de negocios en Puerto Rico. Apoyos, facilitadores y restricciones. Déjame conseguir el título para que, ¿verdad?, hacerle referencia a los compañeros, ¿verdad? Y que tengan esa referencia. Así que esto se ha estudiado, ¿verdad?, en Puerto Rico. Apoyos y obstáculos para el desarrollo de microempresas, percepción de sus dueños, ¿verdad? Y es interesante que en ese estudio realizado por Cordero Arroyo, Ailín Segarra Alméstica, Correa Matos y Rodríguez Roldán, en la revista Fórum Empresarial en Puerto Rico, pues se establece como la energía eléctrica como uno de los impedimentos, ¿verdad?, o restricciones que tienen las personas a la hora de desarrollar su negocio, a la hora de emprender. Y entonces no solo es el costo, Jennifer, es también la regularidad. O sea, yo abro mi negocio un jueves, viernes por la noche, y entonces tendremos energía eléctrica o tendré que arrancar la planta, ¿verdad? O vamos a decirlo, yo tengo que tener un plan B si tengo un negocio pequeño para poder trabajar eso. Dicho sea de paso, eso es otro elemento, ¿verdad? De los costos. Sí, y a mí me gustaría añadir ahí que recientemente una noticia del Vocero menciona unas expresiones de Lourdes Aponte, presidenta del Centro Unido de Detallistas. Dijo que muchos pequeños y medianos comerciantes están al borde del precipicio debido a los apagones porque están perdiendo inventario y enseres que se dañan. En muchos casos, cada apagón implica no poder hacer transacciones electrónicas para poder cobrar el servicio. También hace más vulnerable a los robos ante la oscuridad y el hecho de que algunos equipos de vigilancia se dejan de funcionar y se dejan fuera. Resaltó que no todos los comerciantes en Puerto Rico pueden tener una planta y si la tienen, se incrementan los gastos porque tienen que sumar el combustible y el mantenimiento continuo para que los generadores duren. Entonces, viene la disyuntiva, si pagar los empleados, aunque el negocio no esté funcionando porque no tienen la culpa de que se vaya el servicio, o no tener empleados para poder seguir operando. Sí, mira, eso de la pérdida de inventario, pues no lo hubiera pensado como un costo, ¿verdad? Pero sí es cierto. Pero peor todavía lo que mencionas de las transacciones electrónicas. Y entonces te piden dinero en efectivo y no todas las personas tienen carga dinero en efectivo. O sea, imagínate, ¿verdad? De hecho, volviendo al estudio que te mencioné anteriormente, no solo se señalan en la categoría de costos operacionales la energía eléctrica como uno de los factores, ¿verdad?, que limitan el desarrollo de las empresas en Puerto Rico, sino que el costo operacional mencionado con más frecuencia es el de energía eléctrica. Y dice el estudio, este gasto no solo se debe al costo de kilovatio hora de la tarifa comercial, sino también al depósito o fianza que se requiere para solicitarla. Y además se mencionan las multas que se emiten por conexiones defectuosas, aunque estas no sean intentos deliberados por burlar el pago por electricidad. El costo de energía también aumenta por otros factores de índole social. Hay negocios que requieren aire acondicionado porque esa comodidad atrae clientes. Y hay otros negocios que necesitan alumbrado de noche debido a la incidencia criminal. Esto fue un estudio cualitativo, Jenny. Una queja que algunos dueños de medianas empresas expresaron con respecto al costo de energía eléctrica fue que la gran variabilidad en este costo experimentado en los últimos años le impide presupuestar adecuadamente los gastos que deben afrontar. Fíjate qué interesante, ¿no? Yo no puedo prever mis gastos mes por mes o año por año, no puedo hacer unas proyecciones a largo plazo
o de hacerlas tengo que incluirle un costo incremental de, qué sé yo, 10% de energía eléctrica por año para poder tener unas proyecciones más o menos regulares. Sí, y sumado a esto, que quizás es transversal y que se ha mencionado o que en este segmento no lo hemos mencionado, es el estrés y la ansiedad que puede traer para todas las personas. Imagínate ya solamente las personas lidiando con la situación de su hogar, ahora aquel empresario o microempresario que tiene negocios, pues tiene que lidiar el estrés y la situación en su casa, más el estrés y la situación de su negocio, que aunque no hay muchos estudios, sabemos que todas las situaciones que nos causan malestar, que nos interrumpen la rutina, que llegan abruptamente o que se salen de control de nuestras manos, causan estrés y nos enferman. Claro, fíjate que tú y yo hemos hablado, ¿verdad? Quizás a veces en el aire y a veces fuera del aire, de cómo hemos, vamos a decir, establecido como algo normal o el tema de la resiliencia. ¿Cómo se habla tan positivamente de la resiliencia? ¿Verdad? Pues esa capacidad que tenemos como pueblo de afrontar estas situaciones negativas que se nos presentan y seguir adelante. Uh-huh. Pero uno no es el mismo. No, Uno no es el totalmente. mismo, ¿verdad? Es cuando enfrentas toda esta serie de cosas. Así que esa resiliencia energética de la cual se habla, pues tiene un costo humano y tiene un costo económico. Fíjate, por ejemplo, que en Puerto Rico las personas, como la energía eléctrica no es, vamos a decir, algo que no es confiable, pues yo tengo que tener esta conexión de energía eléctrica y tengo un costo de energía eléctrica. Algunas personas tienen entonces el costo del generador o la planta eléctrica o el gas propano, ¿verdad? Y otros han hecho una gran inversión en unos sistemas de generación solar. Así que tenemos nuestras familias que hoy día, y a veces nuestros adultos mayores que ya pagaron su casa, Jennifer. Entonces han tenido a veces que, como te digo, a asumir unos gastos adicionales de, qué sé yo, 200, 300, quizás más dinero mensual por un sistema de placas solares o hacer una inversión de 15, 20, 30 mil, 40 mil dólares en unos sistemas de placas solares. De lo cual después podemos hablar también de si son efectivas o no son efectivas con relación a eso. Pero lo cierto es que es un costo adicional, o sea, cuesta. Y claro, nosotros hemos hablado aquí en muchas ocasiones de la oleada migratoria de puertorriqueños hacia los Estados Unidos y hacia otras jurisdicciones. Pero no nos extrañe, porque es que la vida, sobre todo después de los huracanes en el país, se ha hecho muy difícil y se ha hecho muy costosa. Y no hay una revisión de los salarios hace yo no sé cuánto tiempo, ¿verdad? Así que ni en el gobierno ni en muchas empresas privadas, vamos a decir, los costos son elásticos. A las compañías le suben los costos y las compañías suben lo que cobran, pero los salarios no lo son tanto. Exacto. Y la calidad de vida también, Claro. también que se ve afectada, pues obviamente también se afecta el bolsillo y las personas tienen que empezar a negociar qué compran, qué comen, qué pueden o qué no pueden usar. O sea, no todas las personas tienen la posibilidad de usar sus ahorros para gastarlas en una planta eléctrica, por ejemplo, o poner las placas solares que bien menciona. Sí, y hemos hablado en otras ocasiones el efecto que particularmente esto tiene en nuestros adultos mayores. Y en nuestros retirados. Nosotros acabamos, ¿verdad? Hace como un año de presentar un estudio sobre la situación de los adultos mayores, que ya es precaria en términos generales, ¿verdad? A menos que tengan una pensión de esas de privilegio, que son muy pocas en el país. Pero si no tienes una pensión de privilegio, tienes un salario que se congela al momento que te retiraste.
Y entonces, ¿cómo afrontar estos constantes embates, ¿verdad?, de aumentos del costo de vida, particularmente de la energía eléctrica, que ya están negociados unos aumentos de aquí al 2000, qué sé yo cuánto? O sea, que lo que nosotros sabemos hoy día es que el costo de la energía eléctrica va a seguir subiendo. Exactamente. Que quizás, vamos a decir, la confiabilidad del sistema mejore, pues esperemos. Y eso, pues quizás hay margen de negociación, pero en el margen del costo, eso no es negociable, el costo va a seguir aumentando. Es poco que mucho, pero va a seguir aumentando. Y eso pues tiene un efecto en la vida privada de los ciudadanos y tiene un efecto también en la industrialización y en los pequeños negocios. Y fíjate, afecta áreas de política pública, la educación. Nosotros podemos tener un plan tremendo de cómo vamos a educar nuestros niños, pero se va la energía eléctrica y todo cambia. Todo cambia. Aunque el niño esté en la escuela, ya vamos a decir, su enfoque no va a estar en la clase, va a estar en que no hay luz. Y en que hace calor. Claro, totalmente. Y ciertamente recientemente esa fue una de las noticias del país, ¿no? Muchas escuelas operando sin energía eléctrica y sin agua. Porque recordar que a veces si se afecta un servicio como la electricidad, se afecta también consecuentemente el agua por las bombas que se necesitan energía eléctrica para poder dar el servicio. Claro, claro. No, así que eso afecta, ahí tenemos un ejemplo, afecta a la educación, el sector salud. El sector salud, todos nos acordamos cómo se retrasaron muchas operaciones e intervenciones en los centros médico hospitalarios del país a la luz de la situación de los huracanes. Y cómo se afecta, ¿verdad?, la vida de los ciudadanos, porque no te hiciste un examen médico a tiempo, no se te detectó una condición a tiempo que era intervenible en un momento dado, en un horizonte de tiempo dado, y cuando viniste, esto retrasa todo el sistema de citas, y entonces lo que ibas a tener una cita en un mes, pues ahora quizás es en 6 meses o en un año. Porque tenemos ese otro problema de la crisis médica, aquí crisis sobre crisis, ¿verdad? Tenemos una crisis de carencia o necesidad de médicos especialistas en el país. Y me gustaría añadir ahí una expresión que el doctor Carlos Díaz, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, mencionó para el vocero, algo que quizás no hemos visto, pero él menciona que en el caso de los laboratorios, los compuestos químicos se dañan con los cambios de temperatura y pueden salir valores diferentes a los reales. Wow. Si los laboratorios no ofrecen resultados correctos, se puede dar un tratamiento que no es adecuado y empeora la salud del paciente. Además, señaló que a veces hasta el calor puede transformar las pastillas en un veneno, que es un aspecto muy importante y que no se puede dejar de pasar por desapercibido. Claro, sí, no había oído eso hasta ahora que lo dices, y es algo que hay que estar, ¿verdad?, bien pendiente. Sabíamos que medicamentos como la insulina sí requieren una refrigeración, pero este efecto, por ejemplo, en pastillas, sobre todo con esta ola de calor terrible que estamos viviendo. Acá en Ponce, por ejemplo, a los que nos escuchan casi todos los días por el teléfono, nos llegan notificaciones de que estamos en calor excesivo, en una situación de calor excesivo y que proveamos para eso. Así es, doctor, y como el tiempo vuela en este espacio, ¿algunas conclusiones, algún último mensaje para despedirnos? Pues simplemente, ¿verdad? Yo creo que para la política pública del país hay que seguir buscando soluciones, hay que seguir mirando quizás fuera de la caja, fuera de nuestro medio, buscando las mejores prácticas a través de los países y ver cómo podemos tener un nuevo modelo de energía eléctrica para Puerto Rico, de modo que los ciudadanos tengamos una mejor vida.
Así es, muchísimas gracias, doctor. Pues amigos, hemos llegado al final de nuestro programa en Desde el Observatorio. Les recordamos que pueden conseguir la retransmisión de este programa y de todos los anteriores en YouTube, en el canal Huellas del Futuro, bajo la playlist Desde el Observatorio o en formato podcast en Spotify. Les agradecemos a todos por habernos acompañado hasta el final de este programa. Nos vemos la próxima semana en un episodio más en Desde el Observatorio. Muchísimas gracias. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.